Buenas, en esta clase te voy a explicar cómo darte cuenta si está bien algo que calculaste resolviendo un ejercicio de función lineal. En un video anterior yo te expliqué cómo resolver un enunciado, un ejercicio y llegábamos a esta expresión de la función lineal que relacionaba estas dos variables. La pregunta sería, che, ¿yo cómo sé que esto está bien? Ya sea que estés resolviendo ejercicios como práctica o que estés en el examen, está bueno tener algo para darte cuenta si está bien lo que estás haciendo o no. En matemáticas casi siempre tenemos una forma de darnos cuenta si está bien lo que hemos hecho. Entonces vamos por ese lado. Yo acá tengo esta función. Este es el parámetro A y este es el parámetro B. Lo calculamos en el ejercicio anterior cuando íbamos resolviendo en base a los datos que teníamos. ¿Cómo me doy cuenta si eso está bien? Yo puedo analizarlos a modo global, reemplazando en la función valores de x y encontrando a ver si coinciden con los valores de y, y también puedo ir probándolos de a poquito. Por ejemplo, si yo quisiera saber si calculé bien la pendiente, ¿qué es lo que tendría que hacer? Y bueno, calcularla varias veces. Por ejemplo, no voy a estar 1000 veces calculándola, pero puedo hacer un intento más y ver si coincide el resultado que yo obtuve. Por ejemplo, tomando pares ordenados diferentes a los que tomé en el comienzo. Yo primero trabajé con estos dos. Bueno, ahora puedo trabajar con este y con el tercero o con el último par ordenado. Y entonces planteo b es igual al delta y sobre delta x y reemplazo con diferentes valores, sea como sea que haga el cálculo, me tiene que dar menos 6. Por ejemplo, yo primero había hecho este cálculo. Tomé como x1 y x2 a los valores del principio de la tabla. Entonces yo decía, recordad quién es x, quién es y. Y es la concentración, x la profundidad. Entonces yo decía, bueno, estos valores yo les puse que valían x1 y 1, x2 y 2. Ahora puedo probar con otros. Elegí los primeros y los últimos de la tablita. Me quedé con lo que tengo por acá y esto último. Entonces, esto va a ser x e y1 y esto va a ser x e y2. Entonces, fíjate, puse y2 menos la y1 dividido x2 menos la x1 y obtuve otra vez el mismo resultado. Ahí yo verifiqué, listo, está bien. No tengo dudas, hice bien el cálculo de la pendiente. Después de que encontré cómo es la función, es decir, que identifiqué el valor de la ordenada al origen, encontré el valor de la pendiente, ya los tengo identificados y armé la función, ¿cómo me di cuenta si está bien lo que hice? Bueno, elijo valores de la x que estén en la tabla, por ejemplo, el 0,1, 0,5, el 1, el 2, puedo tomarlos a todos e ir probando, veo que coincidan con los valores que me dice la tabla que tiene la y. Lo único que tengo que hacer es reemplazar. Por ejemplo, yo elegí el valor que está acá del 0,5 de la x y lo reemplacé. Realicé el cálculo y obtuve este resultado. Entonces, claro, sí, coincide, 7,3. ¿Cómo lo interpreto? Si la profundidad de la laguna es de 0,5 metros, la concentración de oxígeno disuelto será 7,3 partes por millón de oxígeno, que es lo que yo obtuve cuando reemplacé. Coincide con lo de la tabla, entonces está bien el planteo de la función que yo hice. Otra cosa a tener en cuenta son las unidades, que a veces te lo piden, a veces no, de eso dependerá del ejercicio. Yo con los números, bárbaro, puedo encontrar esto, comprobar que está bien, pero ¿qué unidades tiene cada uno? Entonces, vamos a ir analizando. La x es la profundidad, así que cuando yo reemplace, esto va a ser x metros. Después tenemos concentración de oxígeno va en partes por millón, o sea que el resultado, la y, solamente tiene la unidad partes por millón. Entonces yo podría ponerlo así. Voy a tener un resultado, partes por millón de oxígeno, si quiero lo agrego ahí, va a ser igual a 10,3 menos 6 por metro. Entonces, este término va a incluir los metros. Me tiene que dar como resultado partes por millón de oxígeno. Digo, ¿cómo? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que me dé esa unidad? Bueno, debe tener algo que ver esto que está ahí y también la pendiente. Entonces, recordá un poquitito el análisis dimensional que se llama. Yo acá necesito unidades que desconozco y acá en la pendiente también necesito unidades que desconozco porque me tienen que dar unidades uniformes. Entonces,
¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir desarmando un poquito todo esto para encontrar las unidades. Por ahí mentalmente es fácil, pero lo vamos a hacer paso a paso. Vamos de nuevo, yo tengo en claro que la I va en partes por millón. Esto no sé, hasta acá tengo que eso va en metros. ¿Qué pasaría si la X vale 0? Ese es el valor de la ordenada al origen, ¿no? Cuando X vale 0 y toma algún valor, y ese es el de la ordenada al origen. Entonces yo podría probar con eso. Si X vale 0, yo lo voy a reemplazar acá y va a ser igual a 10,3 menos 6 por 0. Entonces esto me va a dar 0. Entonces y va a ser igual a 10,3. ¿Qué cosa? Vamos ahora a pensar en las unidades. Y tiene que ser partes por millón. ¿Y esto qué tiene que ser? Partes por millón. Y ahí me doy cuenta que el término A, la ordenada al origen, me está hablando en las mismas unidades que la concentración. Entonces ya podría decir, bueno, A va expresado, voy a poner así, A es igual a 10,3 partes por millón. Ya tengo definidas las unidades de uno de los parámetros que es la ordenada al origen. Vamos a borrar un poquito y ver qué pasa con B, que es la pendiente. La pendiente, ¿dónde está incluida? Voy a dejar ahí las formulitas. La pendiente está por acá. Lo veo acá también. Multiplicada por metros. Entonces yo necesito que todo eso, o sea que el menos 6 por metros, que van a ser la X, que todo eso me dé partes por millón. ¿Cómo hago para resolver eso? Fácil. Despejo esta M, ¿sí? El 6 es la pendiente, menos 6. Entonces voy a dejar menos 6, que es la pendiente, paso esto para allá. Va a ser igual a partes por millón dividido metro. Entonces ya está, ahí me quedaron las unidades. ¿Por qué? Porque este valor lo voy a tener siempre como pendiente. Entonces yo podría decir que B va a ser igual a menos 6, y ahora reorganizo todo esto, y le voy a poner las unidades. Menos 6, ¿qué cosa? Partes por millón sobre metro. ¿Y cómo me di cuenta si eso está bien? Bueno, porque ahora si reemplazo todo con cualquier valor, me tienen que dar coherentes las unidades. Por ejemplo, vamos a poner los valores que utilizamos recién. Por ejemplo, acá yo pondría y va a ser igual a 10,3, ¿qué cosa? Partes por millón menos 6, ahora le pongo las unidades, partes por millón sobre metro por, me fijo el valor de X que yo quiera elegir, dije acá el de 0,5, 0,5 metros. ¿Qué va a pasar? Metros con metros se anulan, se simplifican y todo este término me queda en partes por millón. Y este también. Entonces me va a quedar, solamente voy a poner las unidades, partes por millón menos partes por millón. Obviamente que el resultado va a coincidir con ese tipo de unidades. Ahora vamos con el análisis del gráfico. Yo con estos valores que tengo planteados en la función, ya me puedo ir imaginando algunas cosas. Tengo la ordenada al origen vale 10,3. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la X valga 0, Y va a valer 10,3. O sea que la ordenada al origen pasa por el punto 0, 10,3. La pendiente es menos 6, es negativa, menor a 1, entonces también sé que la función va a ser decreciente. Yo ya podría plantear cualitativamente los ejes, tenemos la X, la Y, recuerda acá, esto es Y, esto es X, entonces también los puedo nombrar adecuadamente, o sea, puedo poner X e Y, pero podría decir, X es la profundidad, entonces podría ponerle acá profundidad en metros, Y es la concentración de oxígeno, entonces podría poner concentración de oxígeno en partes por millón, como para acomodarlo y que quede un poquito más coherente. ¿Y qué más? Yo ya sé que la ordenada al origen pasa por el punto 0, 10,3. Entonces pongo un punto, acordate, 0, 10,3, agarro, pongo ahí, por ejemplo, a la altura que me parezca porque es cualitativo, tiene que ser positivo, y entonces ya sé que ahí digo 10,3, listo, tengo la ordenada al origen, y es decreciente. Ya por lo menos me imagino que va a ser así. Y eso es una gráfica cualitativa.
Después esa inclinación de la pendiente, si es mayor o menor, bueno, dependerá de cómo plantee las unidades en el eje de X y de Y. Pero cualitativamente con esto ya me alcanza. Una vez que ya realizamos el gráfico bien, con todas las unidades, con la escala que corresponda y demás, hay otra cosa que analizar, que sea física, química, biológicamente posible. Porque matemáticamente con los números podemos hacer cualquier cosa. Era como te decía recién, 10,3 y menos 6, sí, son números. ¿Qué unidades llevan? Por ejemplo. Entonces, tengo que ver que sea coherente, que sea posible, que existan esas cosas que yo planteo, sobre todo cuando son cosas de aplicación. Si son solo números no pasa nada, pero cuando toman valores, por ejemplo acá, la profundidad en el eje X, yo estoy hablando de profundidad. La profundidad la mido en metros. ¿Existen metros negativos? Nunca pondría menos tantos metros. Siempre son metros positivos. Voy midiendo, yo me imagino así. Este es el nivel superior y voy midiendo la profundidad desde acá para abajo. Tengo 1 metro de profundidad. Tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5. No puedo tener una profundidad negativa, es decir, que sería que me voy para arriba. ¿Qué es eso? No existe. Entonces, nunca plantearía asignarle valores negativos a la X. Y yo ya veo en el gráfico que aparece eso. Entonces, esa parte del gráfico no debería estar, porque no tiene sentido. ¿Qué otra cosa? Yo voy a estar mirando, acá hay agua, ¿no? Voy a estar mirando en el agua la concentración de oxígeno que está disuelto en ella. Entonces puede tener muchísimo o puede llegar a tener nada de oxígeno. Recordá que este eje, el eje Y, me habla de la concentración de oxígeno. Entonces sí, ya sabemos que esto es lo máximo, porque para acá no me puedo ir, ese sería el máximo valor de oxígeno que puede tener cuando la profundidad es 0. Y después empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. ¿Es coherente que haya una concentración de oxígeno negativa? Tampoco. Entonces, este pedacito tampoco lo debería graficar. Para que esto tenga sentido físico, solamente debería graficar la partecita que me quedó acá en naranja. Eso sí tiene sentido. Todas esas concentraciones son válidas. Pero las que me quedan por acá y estas otras de allá, no. Entonces no debería graficarlas. Eso para que lo tengas en cuenta porque a veces te lo piden, a veces no. Con esto terminamos este análisis, espero que haya sido de ayuda y nos vemos la próxima.